Hola muchachos y muchachas, queridos y queridas estudiantes del segundo medio, ¿cómo están ustedes? Acá su profesor de historia José Calderón. Este video está pensado fundamentalmente en hacer un pequeño cierre del trabajo que hemos desarrollado esta semana, de este trabajo en línea que hemos ido implementando a través de la guía, a través de los videos, a través de los diferentes canales de retroalimentación. La idea es cerrar un poquito ese trabajo a través de un proceso o de un mecanismo que nosotros los profesores llamamos el proceso de metacognición. La metacognición, como su nombre lo dice ahí, y la definición que hay acá abajito, es reflexionar de la manera que estamos aprendiendo. Entonces la idea de este video es reflexionar un poquito sobre de qué manera fuimos aprendiendo, fuimos trabajando los distintos objetivos de aprendizaje que nos planteamos para este periodo. Para realizar la metacognición hay 5 preguntas más o menos que son básicas para realizarse cuando uno está haciendo algún proceso de aprendizaje, cuando uno termina un proceso de aprendizaje, cuando uno termina una clase o incluso yo en alguna guía le planteé alguna de estas preguntas, uno tiene que hacer este proceso como para poder cerrar la idea y decir, chuta, sí, he aprendido algo, me sirve de algo y para qué me sirve. Las preguntas son, en primer lugar, ¿qué has hecho o qué has aprendido? La primera pregunta que me hago, la segunda es ¿cómo lo has hecho o cómo he aprendido, digamos, el contenido o el objetivo? ¿Qué dificultades he tenido? ¿Para qué me ha servido ese contenido trabajado, ese objetivo? ¿Y en qué otras ocasiones podrías utilizar lo que has aprendido o la forma en que se ha aprendido? La metacognición no solo tiene que ver con el contenido, sino que también con la forma de aprender. Por eso este video lo que trata de explicar es de qué manera o es ir haciendo la metacognición de los distintos objetivos que nos hemos planteado en este periodo de trabajo. La unidad que estamos trabajando nosotros, recordemos, es la primera unidad que se llama Crisis, Totalitarismos y Guerra en la primera mitad del siglo XX. Hemos hablado ya harto del siglo XX, de este siglo conflictivo, y la primera mitad es sin duda una época que Hobsbawm llama la época de la guerra total, una época de crisis, de desarrollo de totalitarismos y de las guerras. Pero nosotros partimos trabajando un contenido de primero medio principalmente que tenía que ver con analizar el impacto de la Primera Guerra Mundial y cuál fue ese impacto principalmente en la sociedad civil y de qué manera la Primera Guerra Mundial inaugura todo este siglo XX según Hobsbawm, este siglo XX complejo y esta primera mitad del siglo XX también de crisis, de guerra y de totalitarismo. Para eso, vamos a la segunda pregunta de la metacognición, ¿cómo lo hemos trabajado? ¿Cómo hemos aprendido? Principalmente a través del análisis de fuentes. Nosotros lo que hacemos comúnmente en historia es analizar las fuentes históricas, que pueden ser imágenes, que pueden ser textos, que me permitan extraer información y poder construirme una idea de lo que estaba ocurriendo a partir de relatos de personas que vivieron en el momento, que son las fuentes primarias, imágenes, que también son fuentes primarias, o quizá algún escrito, estudio de alguien que analizó con posterioridad el proceso o el acontecimiento histórico. Y eso sería ya una fuente secundaria. Además del análisis de fuentes, para trabajar la Primera Guerra Mundial, nosotros también trabajamos con mapas para analizar un poquito las consecuencias de la Gran Guerra en Europa. Y el análisis de mapa me permite a mí desarrollar lo que es en historia una habilidad que es la habilidad espacial, muy importante. Saber dónde ocurren los acontecimientos, cuál es el teatro de operaciones, digamos, donde ocurren algunos acontecimientos, en este caso la Primera Guerra Mundial, y sus consecuencias como la desaparición de algunos imperios como el austrohúngaro, la aparición de la Unión Soviética acá a la derecha en color rosado, el impacto que tuvo sobre el territorio alemán o el imperio turco que también desaparece y aparece en países como Rumania, Bulgaria, Albania, Turquía. También son parte de este análisis de fuentes y de este pensamiento espacial que hemos logrado desarrollar. Y el otro contenido que trabajamos también en la Primera Guerra Mundial y una de sus consecuencias tenía que ver con el Tratado de Versalles,
y desarrollar también lo que en historia es muy importante, una habilidad que es el pensamiento crítico. Es decir, a través del análisis de algunos artículos del Tratado de Versalles, que es este tratado que pone fin a la Primera Guerra Mundial, lo que podemos hacer es darnos cuenta de que al final hay una especie de revancha, de revanchismo por parte de los países vencedores, de los países aliados sobre Alemania, quien es sometida o indicada como la gran culpable o responsable de esta Primera Guerra Mundial. Por ende, las sanciones que se generan a Alemania son muy grandes, y eso nos permite reflexionar a nosotros cómo esas sanciones que Alemania recibe al fin de la Primera Guerra Mundial se van a transformar en el caldo de cultivo, en las causas de la Segunda Guerra Mundial. Y ahí nosotros estamos desarrollando un pensamiento un poquito más elevado, un pensamiento crítico, es decir, chuta, parece que los vencedores no actuaron de buena fe en el fin de la Primera Guerra, porque al final terminaron provocando una Segunda Guerra. En cierta medida también son responsables de ello. ¿De qué me sirve todo este análisis de la Primera Guerra Mundial, sus causas y sus consecuencias? Me sirve principalmente para entender cómo comienza este siglo XX complejo. Me sirve para entender cómo la Primera Guerra pone fin a todo un orden de cosas que venía anteriormente con el liberalismo en el siglo XIX, la sociedad burguesa y una serie de cánones tradicionales. La Primera Guerra pone fin también a la forma en que se hacían las guerras, teniendo, digamos, una nueva forma a través de las armas, a través de la movilización de la sociedad civil, como la mujer también con la Primera Guerra cambia su protagonismo en la sociedad, no tan solo en la época de la guerra, sino que en la sociedad en su conjunto. Entonces, analizar, reflexionar sobre la Primera Guerra y sus consecuencias me permite a mí conocer cómo se va gestando este siglo XX que va a ser súper complejo, conflictivo después. Las principales dificultades tienen que ver con entender un poquito aquí las fuentes históricas, entender el proceso y el contexto, que es difícil a veces entender algunos conceptos como nacionalismo, imperialismo, cuestiones que pasan en Europa y que a veces son como un poco alejadas a nuestra realidad. Por ahí fueron como las mayores dificultades que aprecié yo en la revisión de sus trabajos, pero que en términos generales igual permitieron ir avanzando en este tema de la Primera Guerra Mundial, y sin duda es que el trabajo del análisis de fuentes, ya sea las fuentes visuales, las fuentes escritas o los mismos videos que yo les dejé como recomendación a ustedes, le hayan servido para trabajar este objetivo. El segundo objetivo que trabajamos nosotros, y que viene principalmente en la guía 3, tiene que ver con ya el primer objetivo para segundo medio y precisamente para el tema del mundo entre guerras. El mundo entre guerras tiene un objetivo específico para trabajar y que es relacionar las transformaciones culturales del periodo entre guerras. El primer gran objetivo para segundo medio es relacionar cómo se fueron dando una serie de transformaciones culturales en este periodo entre guerras, que comienza con el fin de la Primera Guerra Mundial y que se extiende hasta el inicio de la Segunda Guerra Mundial, y que fue un periodo de bastantes transformaciones culturales principalmente, por lo menos en un inicio, en lo que nosotros llamamos los locos años 20. ¿Cómo trabajamos este tema? Trabajamos este tema principalmente a partir del análisis de fuentes, nuevamente, analizando algunas fuentes que tenían relación con el nacimiento de la sociedad de consumo, de esta expansión de la economía principalmente en Estados Unidos. Por ahí habían unos textos que ustedes tenían que leer y que había que analizar para comprender cómo se fue formando esta nueva sociedad post Primera Guerra Mundial, una sociedad pensada en divertirse, pensada en consumir, pensada en comprar, pensada en romper con los cánones tradicionales, que también murieron o también cayeron o también fueron enterrados con la Primera Guerra Mundial. Trabajamos también esta ruptura, como les decía, de los cánones culturales, analizando fuentes, como por ejemplo por ahí había una actividad donde había que analizar dos fotografías de mujeres que claramente demostraban una ruptura con el canon cultural anterior. Y ahí podían ustedes hacer una comparación que les permitía decir, claro, previo a la guerra la mujer tiene un rol mucho más secundario en la sociedad, o por lo menos eso era lo que
la historia oficial quería hacernos creer o hacernos ver, pero posteriormente a la Primera Guerra Mundial, con esta entrada de la mujer al mundo laboral, la mujer ya tiene un rol distinto. Hay una liberación ahí, no solamente de la mujer en cuanto al tema laboral, que tiene que salir a laborar porque el hombre o murió en la guerra o quedó impedido para ello, sino que también en su moda, en su corte de cabello, en su actitud frente a la vida, es distinta. Ahí hay una ruptura. ¿Y cómo trabajamos eso nosotros? Lo trabajamos fundamentalmente analizando imágenes y comparando estas dos imágenes de las mujeres previo a la guerra y posterior a la Primera Guerra Mundial. Esta mujer de los locos años 20 que también se caracteriza por participar en estas nuevas expresiones artísticas, donde ustedes aquí la habilidad que tuvieron que desarrollar era la habilidad de la investigación para poder meterse en alguna expresión artística de los locos años 20 y poder analizar la cultura ya más de sus especialidades, ya sea desde las artes visuales, desde la música o desde el teatro, y de alguna forma poder ir investigando de cómo el arte en esta época comienza a surgir también como parte de esta sociedad de masa, de esta cultura masiva gracias a los medios de comunicación y que va transformando a la sociedad, va transformando a la sociedad en su conjunto, a través, como les decía, de la música, a través del cine, a través del nacimiento de algunas vanguardias artísticas. Entonces, este contenido nosotros lo trabajamos principalmente a partir del análisis de fuentes, a partir de la investigación. Las principales dificultades quizás que se han dado es la extensión un poco, lo grande, lo complejo que es abarcar un objetivo tan potente como analizar todos los cambios culturales durante los años 20, como difícil, digamos, abarcar tanto contenido, movimiento artístico, medios de comunicación, el nuevo rol de la mujer, en un periodo tan corto. ¿De qué nos sirve esto? Nos sirve para comprender que después de los grandes periodos de conflicto en la sociedad humana, el ser humano ha buscado una nueva forma de pensar, ha hecho una ruptura con lo anterior, tal como, no sé, en la época del Renacimiento, el hombre en la época moderna rompe con la época medieval, con la Edad Media y con la idea de Dios, y el Renacimiento surge con Da Vinci, Miguel Ángel y una nueva visión del mundo, que es la visión del antropocentrismo. Aquí es más o menos lo mismo, los locos años 20 y esta sociedad entre guerras, este cambio cultural de la sociedad entre guerras, es un cambio que termina con una sociedad tradicional del siglo XIX, con ciertos valores, ciertos principios, y da origen a una nueva sociedad. Entonces, si ustedes lograron hacer ese proceso, ¿qué aprendí? ¿Cómo lo aprendí? ¿De qué me sirvió? ¿Cuáles fueron mis dificultades? ¿Y de qué me va a servir más adelante? Quiere decir que ustedes lograron en cierta medida hacer significativos e importantes estos aprendizajes. Aunque fue difícil un poquito el trabajo ahí con la guía, es bueno que ustedes también vayan reflexionando sobre los avances que van teniendo. Nada más que desearle un buen descanso, digamos, en estas 2 semanitas que tienen. Nosotros vamos a estar ahí revisando sus trabajos en este periodo de tiempo para que estén atentos ahí a la recepción y a la retroalimentación. Si hay algo que corregir, si hay algo que les quedan dudas, para que escriban y estamos en contacto. Y principalmente ahí el saludo, quédate en casa para que podamos seguir trabajando y en algún momento ya nos podamos ver. Un abrazo grande, espero que haya sido de utilidad el video y nos vemos pronto. Cuídense, chao chao.